¿Cómo te imaginas esa despedida de Jesús con sus discípulos? Miren, este va a ser el cristianismo que ustedes van a vivir. ¿Te imaginas un estudio del señorío en esas? Mira, te van a odiar. Deberíamos hacer ese estudio para todas las personas en la bautiza. Te van a odiar, te van a perseguir. Eso fue lo que hizo Jesús. Es interesante. Vamos a ir estudiando poco a poco este sermón. Ahora, el sermón lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a profundizar en la profecía que Jesús hace y en algunas de las advertencias hasta el versículo 13. Entonces, lo primero es la profecía. Y Jesús dice, yo le coloqué ahí como primer punto, no quedará piedra sobre piedra. Cuando sale Jesús del templo, sus discípulos están emocionados de ver el templo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Obviamente esto requiere bastante contexto histórico, porque el templo era una cuestión bastante majestuosa. De hecho, el templo, este era el templo de Herodes, el templo de Jerusalén era el centro de adoración judío. No era solamente una cuestión de tipo cultural, aunque definía muchísimo la cultura judía, pero también la fe judía. Era algo muy importante para el judaísmo. Era clave, era central en la teología judía, en la práctica judía. Todo giraba alrededor del templo. Y Jesús dice, ven, todo esto será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Eso tuvo que haber sido bastante fuerte. Ahora, vamos a ver un video. Son solamente 3 minutos. Para que ustedes tengan una idea de lo que era el templo. ¿Listo? Para que tengamos una idea de lo que era el templo. Entonces lo vamos a ver con bastante atención. De lo que la historia nos dice acerca del templo de Jerusalén. El templo era un edificio imponente. Había una piedra en la esquina suroeste que tenía unos 11 metros de largo. Lo que no estaba cubierto de oro era del blanco más puro. Josefo en la guerra de los judíos. Una de las decoraciones era un viñedo de oro que Herodes había donado. Se dice que sus racimos de uvas tenían la altura de un hombre. Recientemente, gracias a las exploraciones arqueológicas hechas en la colina del templo, ha salido a la luz la magnificencia extraordinaria de este edificio que Herodes había levantado y adornado. Josefo escribe acerca del mismo edificio del templo, el lugar santo. Ahora bien, la fachada exterior del templo no carecía de nada que pudiera sorprender la mirada o el pensamiento de los que lo contemplaron. Estaba cubierta totalmente de planchas de oro de gran peso, y al amanecer reflejaban un esplendor como de fuego, y obligaban a los que se atrevían a mirarlo a retirar la mirada, como si se tratara de los mismos rayos del sol. Para este templo parecía a los extraños, cuando estaban todavía a cierta distancia, como una montaña nevada, porque por lo que se refiere a las partes que no estaban cubiertas de oro, eran totalmente blancas. De sus piedras, algunas de 45 codos de longitud, 5 de altura y 6 de anchura, un codo equivalía a 45 centímetros y un pie a 30. Fue todo este esplendor lo que impresionó a los discípulos. El templo parecía el colmo del arte y del logro humano, y parecía tan extenso y sólido que habría de durar para siempre. En torno al templo giraban todas las discusiones religiosas de las escuelas judías, las enseñanzas mosaicas y tradicionales judías, el juicio sobre las causas penales y civiles, y toda la actividad religiosa, administrativa y comercial judía. A finales de marzo o primeros de abril del año 29, Jesús de Nazaret viaja a Jerusalén con motivo de la Pascua judía. Encuentra en el templo a vendedores de bueyes, ovejas, palomas y campistas en sus puestos, haciendo negocios y operaciones mercantiles, cuya labor no es propia de un lugar de adoración y oración a Yahvé. Esto hirió profundamente sus sentimientos religiosos. Ese era el templo de Jerusalén.
Tiene que ser como... A este templo es al que Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Tú te imaginas a los discípulos ver semejante estructura y escuchar de labios de Jesús que todo esto va a ser destruido y que no quedará piedra sobre piedra? Evidentemente para ellos tuvo que haber sido un choque emocional, espiritual y moral, porque el templo para los judíos era el centro de todo. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Jesús dice algo así? Y lo hemos estudiado en un par de ocasiones. Y tiene que ver concretamente con el hecho de que el templo dejó de ser lo que Dios se había propuesto que fuera. Casa de oración para todas las naciones. Jesús se indignó profundamente. Hizo 2 limpiezas del templo. Una al inicio de su ministerio y una al final. En 3 años hizo 2 limpiezas. Eso significa que el templo había perdido su propósito original, su finalidad original, que era ser depositario de la presencia de Dios. En el templo había un sitio que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que contenía la vara de Moisés, el maná y las tablas de la ley. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote, únicamente, porque era el lugar santísimo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. El sacerdote entraba con un lazo y una campanilla, un lazo en su pie, y él tenía que estar sonando una campanilla constantemente. En el momento que dejara sonar esa campanilla, eso significaba que el sacerdote había muerto. Y como nadie podía entrar al templo, a ese lugar santísimo, la cuerda era para sacar al sumo sacerdote de allá, porque nadie podía entrar allí. Si dejaba sonar la campanilla, algo le pasó al sacerdote. Era un lugar supremamente santo. Pero lo interesante del asunto es que cuando Jesús va al templo y lo ve, lo encuentra lleno de vendedores y de campistas. El templo había dejado de ser lo que en sus inicios se propuso que fuera. Los judíos se sentían orgullosos del templo. Y fíjense de lo que vimos ahí, más adelante, el proyecto que hay de construir un tercer templo. ¿Por qué? Porque para los judíos el templo es supremamente importante. Esa estructura era algo muy importante. Cuando los discípulos escuchan que eso iba a caer, estoy seguro que se preocuparon porque ellos eran judíos. Claro que sí. Pero ¿sabes qué también me impactó de esto? Dino. Que a Jesús no le impresionan las grandes estructuras, sean estas físicas o institucionales. A Jesús le interesa la fe de su pueblo, la fe de su iglesia. El cristianismo tiene que ser hoy lo que Dios y Jesús se propusieron que fuera: casa de oración. La razón de la iglesia es Jesús, no la iglesia en sí misma o sus estructuras y organizaciones. Y es interesante porque el ser humano tiene esa tendencia a fijarse en las estructuras, a encontrar seguridad en lo que se ve, no en lo que no se ve. La fe no es eso. Nuestra fe está basada en la revelación de Dios, no en las estructuras que nosotros podemos construir o organizar. Yo siempre he pensado que la religión como tal es una invención del hombre, a su propia imagen y semejanza. Es la forma como el hombre expresa su devoción. El problema es cuando la religión comienza a ser el centro de adoración y no lo que está detrás de eso, que es Dios mismo. El templo
templo había perdido su finalidad, que era Dios. Lo que hacía grande al templo no era la magnificencia del templo, sino Dios que habitaba allí. Pero ellos perdieron esa perspectiva. La ley como tal no era lo importante, era quien estaba detrás de la ley. Y ellos pusieron todo su corazón en obedecer la ley, pero se inventaron unas disposiciones adicionales a la ley, porque para ellos era más importante la ley que quien estaba detrás de la ley, que en este caso es Dios. Pero ¿sabes qué? Eso ocurre hoy de manera similar con el cristianismo. Para nosotros puede ser muy similar, y de hecho ha sido similar. Para nosotros hoy es fácil enfocarnos en, es que yo soy de tal o cual denominación. Es que yo soy católico, es que yo soy evangélico, es que yo soy tal, es que yo soy esto otro, es que mi iglesia tiene un... A mí me han preguntado ustedes por qué no tienen templo. ¿Para qué? A mí me va bien aquí en San Diego. Porque no es lo que construyamos físicamente, es lo que construimos espiritualmente. No se trata de lo que hacemos, sino de quienes somos como cristianos. Las estructuras caen y van a caer, pero lo que queda en pie es lo que realmente vale. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros, cuando como cristianos nos enfocamos más en las estructuras? La fe muere. La fe se acaba. Porque la fe proviene de Dios, no de las estructuras. Hoy también hay muchas personas que se consideran, por ejemplo, a mí eso me ha cuestionado bastante porque nosotros leemos la Nueva Versión Internacional, ¿no? Pero también leo Biblia de las Américas, Reina Valera. Pero hoy hay personas que son bibliólatras. Si no es la Reina Valera, estamos pecando. Y eso me parece absurdo porque es otra vez tener esta misma actitud de enfocarnos más en ese tipo de cosas. Algunos piensan que la Biblia fue escrita en español, que la primera Biblia fue la Biblia del oso. No es verdad. La Reina Valera se llama. La primera Reina Valera se llamaba la Biblia del oso, porque tenía un oso en su portada. Entonces, algunos piensan, no, o sea, la Reina Valera de 1909, esa es. Pero fíjate cómo nosotros nos fijamos más en estructuras y en tecnicismos que lo que realmente vale, que es Dios. Miren, los únicos textos inspirados, en esto espero no causar confusión, los únicos textos inspirados fueron los primeros originales, en griego, hebreo y arameo. Y eso ya no existe. Lo que tenemos hoy en día son copias más antiguas de esos primeros originales. ¿Sí me hago entender? En esos mismos idiomas, hebreo, arameo y griego. ¿Por qué no tenemos los originales de la Biblia? Esos primeros escritos. Porque existía algo que se llamaba el proceso de preservación y transmisión de las escrituras, que lo que pretendían era que la escritura permaneciera y se transmitiera fielmente como estaban los originales. Por eso no tenemos los originales. Ahora, si hacemos este tipo de bibliolatría con una copia, ¿usted se imagina si tuviéramos los originales? Sería un caos también. Porque nuestra tendencia es adorar ese tipo de cosas, en lugar de ir a Dios. De ir a Dios. Hoy, por ejemplo, están de moda que la visión celular, que una cosa, son un montón de estructuras. No, es que esta es la voluntad de Dios. ¿En serio? ¿Dónde dice? Esos son inventos nuestros. Pero hay poca humildad para decir, no, mira,
nosotros estamos organizados de cierta manera porque la Biblia dice que hay que hacer las cosas en orden. Pero eso no es el fin de las cosas. Lo que nos mueve en esto es Dios. Lo que nos dirige en esto es Cristo. Mientras Cristo se mantenga acá, no hay ningún problema. Pero creo que es en lo que tenemos que estar enfocados. Lógicamente, cuando los discípulos escucharon esto, se asustaron. Porque ellos pensaban que con la destrucción del templo empezaba el fin del mundo. Claro, la cosa es que nosotros no somos judíos. O sea, ¿hay algún judío acá? No somos judíos, entonces entender estas cosas es un problema. Porque tenemos que realmente enfocarnos en el contexto judío. Ahora, yo no puedo darles todo hoy aquí porque me tomaría mucho tiempo. Pero creo que sí tenemos que tener en cuenta ese trasfondo judío. La iglesia en sus inicios fue judía, no fue occidental. Nuestra herencia es judía. La Biblia es judía. Cristo fue judío, no fue europeo. No tenía ojos azules, ni era mono, ni medía 1,90. Porque el judío promedio mide 1,65 y más o menos así como yo de alto. Y Jesús se parecía más o menos a Barros. O sea, era moreno. Isaías 53 dice que no tenía nada trayendo. Entonces cuando nos pinta un Jesús europeo de ojos azules, de hecho esa es toda la iconografía que existe hoy en día. Y hay mucha iconografía europea, africana. Hay un Jesús negro, otro chino. Hay una iconografía así. Entonces, ¿qué pasa? Que el origen de esto es judío. La iglesia fue judía, Cristo fue judío, la Biblia es judía, no es occidental. El que esté escrita en español no significa que la Biblia es occidental. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y ojalá, yo creo, deberíamos todos leer la Biblia en griego. ¿En serio? Si queremos ser más bíblicos, deberíamos leerla en griego y en hebreo. ¿Sí? Si queremos acercarnos más al contexto de las cosas. Pero lo que voy es que enfoquémonos en Dios, no en lo que se ve. Muchos hoy en día llegan buscando iglesias, llegan buscando estructuras, llegan buscando, aquí sí hay ministerio de esto, ministerio de esto, ministerio de esto, ministerio de esto, en lugar de buscar a Cristo. Porque eso es lo que hace diferente a la iglesia. Lo que le da la finalidad a esto, al cristianismo, no es las estructuras que nosotros nos inventamos, llámense como se llamen. En la Biblia no hay ni católicos, ni evangélicos, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni nada de esas cosas. Es más, la palabra cristiano aparece 5 veces nada más. La palabra discípulo de Jesús aparece 122 veces. La palabra cristiano en sus inicios fue más bien un apodo que una designación. Entonces, si vamos a hablar mucho más concretamente, estamos hablando de discípulos de Jesús. Eso es lo que debería existir. Y a eso es a lo que tenemos que nosotros abocarnos. Hoy le ponemos más énfasis a los credos que a lo que la Biblia dice. A las tradiciones que a lo que la Biblia dice. A la experiencia que a lo que la Biblia dice, porque tenemos esa misma mentalidad. Tenemos que adorar algo que se vea, que le dé consistencia a mi fe. Pero nos olvidamos de las escrituras. Nos olvidamos de la revelación como tal. Lo que la Biblia enseña, eso sí le puede dar profunda consistencia a nuestra fe. Por eso fue
que el templo fue destruido. Quedó solamente un muro. Se llama el muro de los lamentos. Y todos los judíos van a ese muro a lamentarse. Por eso se llama el muro de los lamentos. Pero ¿sabes qué? Si caen todas las estructuras, queda algo en pie. ¿Qué? Dios. Jesús. Eso a la larga es lo más importante. Jesús no estaba estresado porque el templo iba a ser destruido. Él no estaba preocupado, porque a Jesús no le impresiona eso, le impresiona tu fe. A él le impresionó la fe del centurión romano, le impresionó la fe de la mujer sirofenicia. A él le impresionaba la fe. ¿Qué tenemos que buscar? Fe en Cristo. Si tú vienes por primera vez, ¿qué es lo que queremos ofrecer aquí? A Cristo. No una iglesia. Quiero que me entiendan bien el concepto. Porque hay muchos que buscan iglesias, pero no a Cristo. Están buscando gente que predique bonito, que sean altos, que sean bonitos. Aquí. En lugar de buscar a Cristo. La razón de la iglesia es Jesús. La razón nuestra es Cristo. Los líderes solamente somos servidores, no somos protagonistas de nada. Somos el dedo chiquito del pie. Nada más. Si los líderes no nos vemos de esa manera, entonces Cristo no brilla en la iglesia. Tenemos que dejar a un lado ese pensamiento. Las estructuras no es lo que sostiene la iglesia, es Cristo quien sostiene la iglesia. Jesús no estaba estresado ni preocupado porque el templo iba a caer, en lo absoluto. Y de hecho el templo cayó. Esa profecía tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos bajo el mando de Tito destruyeron completamente Jerusalén y los edificios del templo. Se rebuscó incluso entre las piedras para recoger el oro que se había derretido del techo cuando se incendió el templo. Durante las excavaciones hechas en 1968 se descubrió un gran número de estas piedras derribadas de las paredes por los invasores. Pero eso fue lo único que quedó, ruinas. Pero ¿sabes qué? Dios no se cayó. Dios no se derrumbó. Yo siempre he dicho, si todo el mundo se va, volvemos a empezar. Porque mientras Cristo no se vaya, no hay problema. Preocupémonos cuando Cristo se vaya de aquí. Ahí sí estamos sin nada. Pero mientras Cristo esté, no hay problema. Esa es la razón por la cual nos sentamos aquí cada uno. Amén. Luego de eso, Jesús les dice, bueno, tengan cuidado, que nadie los engañe. Es lo segundo que aparece. Un poco más tarde, después del evento de la salida del templo, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan en privado, ¿cuándo van a suceder estas cosas y cuál será la señal? Los discípulos pensaban que la destrucción del templo sería uno de los acontecimientos con los cuales comenzarían los últimos tiempos. Jesús le responde con la frase que usé como título para este segundo punto: tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Interesante, porque la responsabilidad de no ser engañado recae sobre ellos mismos. La advertencia es clara: vendrán muchos. Para ese tiempo ya habían llegado muchos supuestos mesías, muchos supuestos yo soy, que estaban comenzando a engañar a los discípulos. Y hoy no es diferente. Hoy hay muchos que han dicho yo soy Jesús. Muchos mesías. Tuvimos uno aquí. Bueno, no era de aquí, puertorriqueño, ya murió. José Jesús Miranda, que decía yo soy Jesucristo. Hay otro en Brasil. Hay otro en Rusia.
¿Sabes qué es lo interesante? Que han engañado a muchas personas. Muchos hoy se están levantando de esa manera, diciendo, yo soy Jesús. Y están engañando a muchas personas. Eso no es una advertencia solamente para los discípulos en esa época, sino también para nosotros. La responsabilidad de no ser engañados es nuestra. Jesús dijo, tengan cuidado. Le dijo a los discípulos, tengan cuidado porque los van a engañar. Yo pareciera que la gente no leyera la Biblia, porque se dejan engañar. Así es. Y hay mucha gente por ahí engañando a las personas, enseñándoles cosas que la Biblia no enseña, pidiendo las cosas que la Biblia no pide, llevándolos a hacer cosas que la Biblia ni Jesús pide que se hagan. La advertencia de Jesús sigue vigente. ¿Cómo no ser engañados? Bueno, escuchando la palabra, enseñanza y advertencias de Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Entonces, Jesús nos da la clave. ¿Cómo? Es escuchando la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas de Jesús, sus propias advertencias. En eso no estamos solos, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad estudiar la Biblia, de venir a estas reuniones y de escuchar estos sermones que pueden ser pesados. Ya, pero no, esto es mucho para mí. Necesitas escucharlo, porque si no, vas a ser engañado. También dice Jesús que van a haber guerras y rumores de guerras. Y Él dice, no se alarmen, no es el fin todavía. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto es apenas el comienzo de los dolores. Y yo pienso que hemos estado y estamos en el comienzo de los dolores hace mucho tiempo. Es decir, eso que estamos viendo hoy en día, hambres, terremotos, catástrofes, guerras, es apenas el comienzo de los dolores. No es el fin todavía. Apenas estamos empezando. ¿Va a llegar el fin? Sí, pero apenas estamos en el comienzo de los dolores. Hay muchos profetas por ahí apocalípticos que cuando ocurren estas cosas comienzan a alarmar a la gente. Se va a acabar el mundo. Dejen los trabajos, dejen todo y vámonos para el monte a orar. Y los engañan. Apenas estamos en el comienzo de las cosas. Que eso quede claro. Estamos en el comienzo de los dolores, pero tengan cuidado que nadie los engañe. Nuevamente en el versículo 9 dice, pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Esto empezó muy temprano en la iglesia. Era el costo de ser un discípulo. No solamente era la cruz espiritual la que ellos debían cargar, sino la cruz física. Es decir, ellos estaban siendo asesinados desde el mismo inicio de la iglesia. Hombres como Pablo comparecieron ante tribunales. En efecto, las advertencias de Jesús fueron más reales que nunca. Ellos tuvieron que comparecer ante reyes, ante emperadores y ante gobernadores. Muchos de ellos fueron asesinados por su fe. O sea, lo que les dijo Jesús comenzó a suceder muy temprano en la iglesia. Vamos a Mateo 24:9. Es un pasaje alterno a esto. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán.
y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pasaje es paralelo al de Marcos. Es un poco más explícito con respecto al tipo de sufrimiento que se va a experimentar y que se ha experimentado a lo largo de la historia del cristianismo. Dice que los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Yo pregunto, ¿cómo te sientes respecto a esto? Porque ¿sabes qué? Nos van a odiar. Vamos a ser odiados. No vamos a ser queridos. Eso es fuerte. Eso es el peso de la cruz en la vida de un cristiano. Ese era el costo. ¿Quieres ser un discípulo? Vas a ser odiado. ¿Eres un discípulo? Vas a ser odiado. A muchos de ustedes en sus trabajos los odian y los persiguen. Ahí viene el cristianito. Ahí viene el evangélico. ¿Cómo te sientes de eso? Tú que nos visitas por primera vez. ¿Quieres ser un discípulo? Bueno, vas a ser odiado. ¿Quieres esto? Porque eso significa ser un cristiano. Esto está lejos de lo que predican hoy de prosperidad y ese tipo de cosas. Dice, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Entre cristianos va a pasar eso. Ahí dice. Si muchos se van a apartar de la fe, o sea, muchos se van a caer de la fe. Estas son advertencias. Se van a odiar entre hermanos. Y ya lo he visto suceder. Se van a traicionar. ¿Sabes qué pasaba en el primer siglo? Si tú eras cristiano y estabas en una familia judía, tus padres te entregaban. O si tu papá era cristiano y tú eras judío, tu hijo te entregaba. Eso fue verdad. Y sigue siendo verdad hoy. Hoy en día en Siria, por ejemplo, el Estado Islámico está haciendo una arremetida impresionante, tomando ciudades cristianas y matando cristianos por centenares. En una sola ciudad mataron 500 cristianos. Están destruyendo todo el patrimonio histórico de la humanidad y arqueológico. O sea, no es una broma. Nosotros estamos aquí tranquilos, porque eso no nos toca. Eso es por allá lejos. ¿Y qué pasa si fuera aquí? ¿Te has puesto a orar al menos por estos hermanos en Siria que están siendo asesinados? Porque no están asesinando solamente adultos, están asesinando niños. Niños. No solamente en Siria, Nigeria. En Nigeria hay hermanos nuestros. Y cada domingo se reúnen con un fuego y con una pasión que a mí me asombra y me asusta. Porque muchas veces no lo veo en este lado del mundo. Y sabiendo que se reúnen cada domingo y que pueden ir y perseguirlos y asesinarlos. Pero están ahí dando su corazón. Unos hermanos impresionantes, hermosos, unas hermanas hermosas que están dando su corazón cada domingo y que están predicando el evangelio sin miedo y saben que están siendo odiados y saben que en cualquier momento los van a asesinar. Eso está pasando. Jaime Turish, no sé si ustedes lo conocen en Facebook, él hizo un tour por Nigeria, se fue a Nigeria a hacer un reportaje con estos hermanos. Luego, allá no hay muy buen internet, ya después lo puso en el internet, pero impresionante ver eso. A mí me impactó tanto, me conmovió tanto, porque eso es fe. Lo que tú ves es fe. Y la preocupación de Jesús cuando regrese es,
¿Será que voy a encontrar todavía fe en la tierra? A él no le preocupa si vamos a estar organizados bien o no, si vamos a tener hartas charlas bíblicas o no, si vamos a tener un buen templo y si vamos a estar cómodos y tranquilos con un buen grupo de alabanza, batería, guitarra y todas estas cosas. A él lo que le preocupa es si vamos a tener fe. Eso es lo que él quiere encontrar, fe. Eso es lo que queremos hoy tener, fe. Surgirá un número de falsos profetas que engañarán a muchísimos falsos profetas, que engañarán. No son inocentes, el propósito es engañar. Y de esos ahorita hay muchos. ¿Cómo los van a conocer? Por sus frutos. Yo hablaba el viernes, de verdad, y se los digo con todo mi corazón. Los líderes tenemos que hacer un voto de castidad, pobreza y obediencia. Eso está más serio que nunca. Hace poco se despertó un escándalo. Esta semana, la semana pasada, los consejeros espirituales del clan Usuga, 2 pastores evangélicos, que estaban lavando dinero para el clan Usuga. Eso me preocupa por la posición en la que me encuentro. Pero yo sí creo que los líderes debemos hacer un voto de castidad, obediencia y pobreza. Estamos casados, sí, y ser fieles con nuestras esposas, amar nuestras familias y nuestros hogares. Pero hoy veo demasiados pastores siendo adúlteros, dejando a sus familias, dejando a sus hijos, y usan la Biblia para justificar sus divorcios, cuando Dios odia el divorcio. Eso lo dice la Biblia. Así es. Pero hoy así está el cristianismo el día de hoy. ¿Te imaginas que Jesús llegara allá? ¿Eso es lo que hay? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Eso es como cuando llega el papá y le dice a los hijos, bueno, me hacen el oficio, y llega y encuentra la casa. ¿Qué pasó? ¿No les dije que hicieran tal y cual otra cosa? Yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué va a encontrar Jesús cuando vuelva? También dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ahora, lo cierto es que todavía hay amor los unos por los otros. Aquí nos amamos. ¿Eso qué significa? Que la maldad no ha llegado a su colmo. Pero va a llegar un momento en la historia nuestra en que va a haber tanta maldad que ya no va a haber amor. Dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes en qué resumió Jesús el cristianismo? Dilo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste la ley y los profetas. Él, sin hacer un reduccionismo, redujo objetivamente el cristianismo a esas dos cosas. En Juan 13, 34, 35 dijo, por el amor que ustedes se tengan reconocerán que son mis discípulos. Eso va a haber un momento en la historia de la humanidad que se va a terminar. Muchos, dice, muchos, no 2 ni 3, muchos, el amor de muchos se enfriará. El cristianismo consiste en que nos amemos sinceramente unos a otros. Ojo, porque cuando comenzamos a albergar ciertos resentimientos, odios, malas actitudes contra otro hermano, estamos cumpliendo esa profecía de Jesús. Y eso es grave. Porque dice que solo el que permanece fiel en ese amor se salvará. Es lo que dice el contexto. Mira el versículo 9. Versículo 13 dice, pero el que se mantenga firme, ¿en qué? En el amor, en la fe, ese se salvará. Puedes tener buena teología,
y saber mucho de la Biblia, pero si no amas a Dios y amas a tu prójimo, tu teología no sirve de nada. Así es. Es interesante porque hoy estamos en esa moda de, ay, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy metodista, ¿qué? Eso es un sistema de pensamiento de seres humanos. ¿Quién era Calvino? Era un hombre. ¿Quién era Lutero? Un hombre. ¿Cometieron errores? Claro que sí, pero el único santo aquí es Cristo. Así es. ¿Qué somos acá? Discípulos del Señor Jesús, nada más. Eso somos. Única y exclusivamente eso. Y a eso estamos llamando a la gente, a ser discípulos. No queremos que seas parte de o miembro de una congregación simplemente por política. No. Queremos que seas un cristiano, un discípulo de Jesús, verdaderamente hablando, y que participes de esta comunidad de cristianos que se aman los unos a los otros, que no solamente estamos acá, estamos en todas partes del mundo, pero que nos amemos realmente. El cristianismo se trata de relaciones, no de instituciones, no de organizaciones, no de religiones, de amar a Dios y de amarnos unos a otros. Porque por el amor que nos tengamos, todo el mundo sabrá que somos sus discípulos. Ahora bien, en medio de todo esto, Jesús llama a los cristianos, no solo de su época, sino de todas las épocas, si creemos, claro está, que la Biblia tiene relevancia eterna, a permanecer firmes. Solo el que permanezca firme será salvo. Un llamado a cuidar la salvación, porque podemos perderla, pero podemos igual permanecer firmes. Ahí dice que muchos se van a apartar de la fe. Y alguien no se puede apartar de la fe si nunca estuvo en la fe. Es ridículo. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Sí, podemos perder esa salvación si no nos mantenemos fieles y firmes en la fe, en el amor que Cristo nos enseñó. Algo interesante es que aun cuando ha habido persecuciones fuertes contra cristianos a lo largo de la historia, ya ha existido mucha maldad, todavía no hemos llegado al colmo de esa maldad, donde simple y llanamente el amor de muchos se enfriará. Ese amor por el que seremos reconocidos como discípulos de Jesús, en muchos de sus discípulos se enfriará. Dejarán de amar a Dios y a los demás, se apartarán, pero el que se mantenga firme en ese amor será salvo. ¿En qué lado quieres estar? Eso es una realidad. Yo estoy aquí hablando de cosas que no van a pasar. Van a suceder. Están sucediendo. La pregunta es, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres permanecer firme? ¿Quieres ser salvo realmente? Mira, aquí está. ¿Quieres conocer más profundamente de qué se trata esto? Sentémonos y estudiemos la Biblia. Habla con la persona que te invitó. Tómate el tiempo de sentarte a estudiar las Escrituras. Ahora, no te vas a hacer un curso de teología básica, no. Vas a conocer quién es Dios y qué espera de cada uno de nosotros. Siéntate a estudiar la Biblia y conoce las Escrituras. ¿Qué significa eso de ser un discípulo de Jesús? Estudia la Biblia. No te vayas de aquí simplemente quedándote con esto únicamente. Esto simplemente es un abrebocas de todo lo que la Biblia nos enseña. Estudia la Biblia, conoce a Dios, conoce las Escrituras, conoce la voluntad de Dios en la Biblia. Pero por favor, busca tu salvación. Muchas gracias.